Tawanda. Hola Towandas, bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hacer nuestro análisis feminista de cara a estas elecciones del 28 de abril, a la que por supuesto tenéis que por favor asistir y votar, a poder ser con un voto feminista, y para eso os vamos a ayudar. Claro que sí, nos hemos tenido que empollar de arriba abajo todos los programas electorales. Algunos partidos como PSOE y Ciudadanos se han hecho más de rogar, hemos tardado un poquito más por esa razón, pero aquí estamos, decididas a analizar desde la perspectiva feminista y en bloques temáticos las diferentes medidas que proponen o los diferentes despropósitos que proponen los partidos políticos. Dentro de la violencia de género, más allá de hablar de la definición, hay que tratar dos temas. En sí, las medidas para erradicar la violencia de género y para proteger a las víctimas de violencia de género, que son las mujeres y los niños que viven en entornos de violencia de género, y por el otro lado, el gran tema, que es la violencia sexual, el gran tema de esta cuarta ola feminista, erradicar la violencia sexual. Y para eso, pues también tenemos que llegar a un concepto claro de qué es una agresión sexual. Y en este sentido, tanto Podemos como el PSOE tienen las cosas muy claras, quieren cumplir el Convenio de Estambul y quieren dejar claro que es necesario que haya un sí explícito para que se tenga en cuenta que lo que está ocurriendo allí no es una agresión sexual. Parece que es muy acertada la medida de Podemos, ¿verdad? También es muy acertado que introduzcan en el 46, en ese plan integral para las víctimas, la palabra reparación. Dicen un plan integral de compensación, reparación y recuperación de la autonomía para mujeres que padecen violencias machistas, porque precisamente de lo que estamos hablando aquí es que la violencia machista es terrorismo machista. Las mujeres, si además entendemos por fin que la violencia sexual es violencia machista, vivimos con miedo, y ese miedo modifica las decisiones que tomamos en la vida, nos hace cambiar de profesión o de lugar, o nos hace decidirnos por tener hijos o no tenerlos, por ir por una calle o no, por elegir un puesto de trabajo o no, por viajar a un determinado país o no. Las mujeres somos víctimas de este miedo. Ya os comentábamos ayer que Podemos habla específicamente de libertad sexual y de la necesidad de implantar una educación sexoafectiva. Y por supuesto va más allá, y también como PSOE tiene muy claro que hay que cumplir el Convenio de Estambul. ¿Qué dice Teresa del Convenio de Estambul? Pues el Convenio de Estambul básicamente dice que tenemos que tener medidas específicas para luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres, y por supuesto la violencia sexual es una de ellas. La violencia de género no se ciñe al ámbito de la pareja, hay que acabar con todos los tipos de violencia contra las mujeres y de forma preeminente con las relacionadas con la libertad sexual. Aquí PSOE nos da un dato y nos dice que los delitos sexuales en 2017 alcanzaron los 11.692 hechos conocidos registrados. Esos son datos del Ministerio del Interior. Entonces, en un país en el que además sabemos que se denuncia una violación cada 5 horas y que entre el 70 y el 80% de las agresiones o de los abusos no se denuncian principalmente porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de que están abusando de nosotras, o porque no tenemos pruebas, o porque nos culpabilizamos, etcétera, etcétera, pues imaginaos lo que estamos hablando, ¿no? Entonces sí que necesitamos medidas específicas y como decía antes, como decíamos en el anterior vídeo, esto es un reclamo del movimiento feminista. Por lo tanto, era muy importante que estuviera en los programas políticos. Sí, tanto es así que lo que están diciendo básicamente es que Laura Luelmo, Diana Quer, por fin van a ser reconocidas como víctimas de violencia machista. Las mataron por el hecho de ser mujeres. Eso es lo que tenemos que tener clarísimo, porque si no, no podemos luchar contra esa violencia sexual. Un punto de su programa electoral que me pareció fascinante: el consentimiento afirmativo. Dice su programa: garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso? Señora penalmente, Álvarez, no es que un no. silencio es un no. Es no, y una sobre duda. todo en el consentimiento me deja femenino. hablar. No es no. ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? En una relación normal, las dos personas están interactuando. Claro. Cuando una de las dos personas no interactúa, no importa que no haya dicho un no Exacto. explícito, porque no puede decir un sí por la razón que sea, ya sea porque no quiere tener relaciones sexuales pero es incapaz de oponerse con un no explícito, o de manera física, o luchando por su vida, esa persona está siendo agredida sexualmente, la está violando. Es más, mujeres anestesiadas, drogadas, inconscientes, no están en condiciones de decir que no, y desde luego no están en condiciones de dar un sí,
Por eso es tan importante cambiar esta definición, incluso a nivel social, dejar de cuestionar a las mujeres. Pero usted dijo no, pero usted dijo no. En muchas situaciones las mujeres no estamos en la posición de poder articular un no. Quizás simplemente porque estamos en estado de shock, que es un mecanismo de defensa de lo más habitual frente a las violaciones. Cuando tú sientes peligrar tu vida, en ese momento, pese a que nos educan pensando que lo peor que nos puede pasar a las mujeres es ser violadas, lo que tú estás haciendo es sobrevivir y activas el mecanismo de supervivencia más básico que incluso muchos animales activan cuando están en peligro, que es quedarse inmóviles, intentar pasar desapercibidos y que las cosas pasen lo más rápido posible. Disociarte de ti misma. No estás en condiciones de decir un no y desde luego no has dicho un sí explícito, con lo cual eso es una agresión sexual. Esto no es solo una medida para las mujeres, para la violencia sexual cometida contra las mujeres, sino también contra la violencia sexual que se ejerce contra los niños, que además es un tema que está muy invisibilizado. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que los niños generalmente nunca dicen que no. Los niños generalmente no se oponen a los abusos, ¿de acuerdo? Porque ni siquiera comprenden lo que está pasando en muchos de los casos, y en otros muchos casos las personas que abusan de ellos son personas cercanas, personas de su entorno, personas que normalmente, personas que en teoría deberían cuidar de ellos o que son sus padres, sus tíos, sus primos, etc. Sus profesores, el gente que cura. tiene poder sobre ellos, autoridad. Entonces, el tema del consentimiento es muy importante que quede claro que si no hay un sí es una violación, porque si no estaríamos diciendo que todos esos actos en los que no hay un no serían solo abusos, y eso es lo que está pasando con los abusos precisamente a la infancia, que se están condenando por abuso y no por agresión, y estamos hablando de una diferencia de penas que puede oscilar, que a lo mejor un abuso estamos en torno a los 4 años y una agresión sexual en torno a los 20 años, por lo tanto es muy importante que cambiemos el Código Penal y que digamos que todo lo que son relaciones sexuales sin consentimiento son agresiones sexuales. Y en este sentido, tanto PSOE como Podemos lo tienen claro, quieren cambiar el Código Penal. Es una reforma que llevamos esperando mucho tiempo las feministas. Es la reivindicación que todas escuchamos cientos de veces en las calles, con el caso de La Manada, cuando gritábamos no es abuso, es violación. Sí, cualquier relación sexual con un menor, da igual, no se contempla el consentimiento, será contemplada como abuso a un menor. Pero la diferencia en nuestro Código Penal entre el delito de agresión y abuso no tiene que ver con el consentimiento de la víctima, tiene que ver con el grado de violencia ejercida y ni siquiera en la penetración, que para mí es suficiente violencia contra una persona, sino contra la violencia física, contra los golpes. Y como bien nos ha explicado Teresa, en la mayoría de los casos los niños no es necesario pegarles, ni cogerles, ni coaccionarles de ninguna manera, porque la situación en sí lo da. Básicamente el Código Penal lo que dice es que la agresión tiene que haber violencia o intimidación. Sin embargo, aquí también vemos que los aplicadores de la ley tienen una visión muy patriarcal y muy machista, porque si no entendemos que es intimidante que 5 tíos te acorralen en un portal, estando además tú bebida en unas condiciones de 5 contra 1, etc., pues si eso no se considera intimidación. Y si no se considera intimidación que una persona adulta esté obligando a un niño, pues no sé qué es intimidatorio. Sin embargo, hemos conocido condenas en las que se decía se ha juzgado a un pariente de la agresión sexual de una niña de 3-4 años por abuso porque la niña o el niño, porque en esto de los abusos a menores son tanto niñas como niños, no opuso resistencia. Es decir, si la víctima no opone resistencia, se entiende que es solo un abuso. Ciudadanos, en su artículo 103, dice: propondremos una ley para la prevención, asistencia, protección de la mujer frente a la violencia sexual. Cumpliremos las obligaciones contraídas por España con la firma del Convenio de Estambul. Madre, que sí que nos escuchan. Ampliaremos las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer para que juzguen todos los delitos que supongan violencia machista, otra vez, entre los que se incluyen los de violencia sexual, es decir, que no han sido tan explícitos como Podemos y el PSOE, los partidos que sí que dicen claramente que hay que ampliar el concepto de violencia de género, que hay que ampliar el concepto de víctima, etcétera, pero lo introducen en su punto 103. Ahora bien, no dicen cómo, no dicen cuánto, no dicen... Pero sí que es interesante cómo la sociedad y cómo el movimiento feminista está presionando
para que se considere violencia machista la violencia sexual, porque desde luego este no era el discurso de Ciudadanos hace un tiempo. Bueno, tenemos que estar orgullosas, yo creo. Ya dice el PP cositas, dice cositas. Por supuesto se lleva a su terreno algunas cosas, como por ejemplo previsión permanente para violadores reincidentes, otra vez. ¿Educación sexoafectiva? No. ¿Para qué? Intentar prevenir en las escuelas, intentar acabar con esta cultura de la violación a través de las televisiones, de la publicidad, de la moda, de la pornografía. Nah, eso no. La prisión permanente es lo que va a hacer que dejen de violarnos. Claro que sí, incluidos nuestras parejas. Pero además dice en el 190, incentivaremos en la negociación los protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en las empresas de administraciones públicas. No habla específicamente de la violencia sexual, pero sí que incide en el acoso laboral. Y en el 204 habla de que elaboraremos desde ayuntamientos y comunidades autónomas protocolos específicos para prevención, información y actuación contra acoso callejero y violencia sexual en las fiestas populares. Claro, tía, porque es que a las mujeres únicamente nos violan y nos acosan en las fiestas populares. Es que con no haber ido a San Fermín, joder. Es que ¿para qué vais? Es que de verdad. ¿Pero por qué os metéis ahí? Qué fuerte. Los últimos 8 de marzo han dejado claro que gran parte del electorado vamos a decidir nuestro voto en función de que se respeten nuestros derechos y nuestras libertades. Entonces estos señores quieren jugar al despiste, pero no engañéis a nadie, lo siento. Seguís pensando que las mujeres somos un poco como niñas, que se nos engaña con un caramelo, pero no es así. Estamos esperando medidas concretas, estamos esperando que condenéis claramente la violencia machista, toda la violencia contra las mujeres, también la violencia sexual, que condenéis fuertemente, que apostéis con medidas y no lo hacéis. Así que Ciudadanos, PP, Vox, por supuesto, no creo que ninguna mujer que se considere a sí misma feminista puede votaros. Zos.